Y para hablar de este suplemento justamente ya nos acompaña el economista Alfredo Pereira para hablar de la pobreza multidimensional. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas tardes. Hola Susana, ¿cómo estás? Saludo a la audiencia. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, contanos un poquitito y adelantarnos de lo que viene este fin de semana. ¿Qué vamos a poder observar en este suplemento que, por cierto, tiene datos bastante interesantes? Así es, Susana, nosotros justamente para esta semana con la consultora nos hemos dedicado un poco al indicador y al estudio de lo que sería la pobreza multidimensional, sobre todo porque, bueno, ahí a nuestros seguidores, oyentes, nosotros hace ya 2 semanas que venimos tocando justamente estos resultados, digamos, que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística sobre la pobreza extrema, la desigualdad, y ahora hay un nuevo indicador, o sea, nuevo, digamos, en el sentido de que el Instituto, el INE, lo está por lanzar, ellos dicen entre 20 y 30 días aproximadamente, y sobre todo quisimos adelantar porque nos parece un elemento sumamente importante para que la ciudadanía pueda tener en cuenta. Porque como todos sabemos, bueno, la pandemia no solamente nos trajo una crisis sanitaria, sino a su vez ha revelado ¿cómo decir? Importantes debilidades eh, del punto de vista económico, pero también, digamos así, estructurales, que sobre todo para nosotros son preguntas muy fuertes por cómo vamos a seguir una vez que, bueno, que llegue la luz, digamos, de este túnel, y sobre todo las medidas, las políticas, porque van a ser indicadores muy importantes para medir un poco la situación que muchos compatriotas pasaron y están pasando, digamos. Y sigo ahí un poco, Susana, es básicamente para recordar un poco, nosotros la semana pasada hablábamos del indicador de pobreza monetaria y para recordar a la audiencia, el indicador de pobreza monetaria mide los ingresos y prácticamente hay un umbral, ¿no es cierto?, que se llama, digamos, el límite de pobreza, que se establece, digamos, a través de una canasta básica de consumos, en este caso alimentos y algunos servicios y vestidos, y bueno, y si vos cubrís esas necesidades, podemos decir que dejás de ser pobre. Si no cubrís esas necesidades que son mínimas, pasás, digamos, a ser considerado pobre, ¿verdad? Eso en la estadística nosotros vimos que del 2019 al 2020 subió de un 23% a un 26,9%. Nosotros, el último censo hablaba de 7.300.000 paraguayos. Nosotros estamos hablando de prácticamente 1.900.000 compatriotas que hoy no están pudiendo, desde este nivel y de este índice, llegar a consumir esos insumos básicos, digamos. Por otro lado, digamos, ¿qué trae de riqueza esto que quiere aportar, digamos? Bueno, prácticamente el índice de pobreza multidimensional lo que nos permite es abordar distintos elementos que tienen que ver con las carencias y que no solamente, digamos, tienen que ver con los ingresos, porque, por ejemplo, un hogar puede estar cubierto por los ingresos, es decir, supera esa canasta básica de consumo, pero no necesariamente tener acceso a varios, digamos así, elementos, bienes que te permiten un desarrollo y una vida digna, digamos. Entonces, estos indicadores lo que te permiten con mucho mayor amplitud poder mirar, digamos, ciertas situaciones y condiciones de todos nosotros, digamos, y ver ahí a través de eso, digamos, una cierta intensidad o ponerle, digamos, un cierto número o puntuación, digamos, a eso. Por ejemplo, para ser más concreto, Sí. digamos, lo que nosotros estamos, de los contactos que tuvimos con el INE, ellos básicamente delimitaron esta división, por ejemplo, en educación, salud, ambiente, la vivienda, el trabajo, digamos así, digno, una seguridad social. Y acá, como le decía, prácticamente uno puede tener quizás cubierto el ingreso, digamos, pero no tener un acceso, digamos, a la educación. ¿Por qué? Porque el colegio queda muy lejos. ¿Por qué? Porque el colegio, en cierta manera, pide un cierto nivel de enseñanza. O sea,
profundiza, digamos, en la calidad de ciertos indicadores Sí. que nos permiten justamente construir, digamos, una evaluación mucho más certera de la realidad, digamos, de nuestro país. Alfredo, ahí sobre ese punto quisiera interrumpirte un poquitito y hacerte una consulta. Vi que uno de los Sí, parámetros era justamente el seguro médico. ¿Eso ya ingresa dentro de estos estudios, teniendo en cuenta que quizás uno paga un seguro médico porque puede, digamos, pero actualmente nuestro deplorable sistema de salud nos obliga a tener seguro médico? ¿Esto ya se convirtió en una de las necesidades básicas? Pregunto para justamente conocer tu respuesta al respecto, porque me surgió esa duda al ver esa tabla específicamente. bueno, ahí como te decía, nosotros estamos aguardando la presentación del INE. Sabemos que para ellos el seguro médico o la cobertura de salud, digamos, ya sea pública o privada, es una condición importante porque en cierta manera te permite el acceso real a la salud, digamos. Sí, De nada te sirve, qué sé yo, números de cuánto se gasta en el Ministerio de Salud y la población no puede acceder a ella. así mismo. Significa que no está siendo eficiente, digamos. Y la cobertura de salud significa justamente, eso nosotros tenemos de la encuesta de hogares. Como te decía, nosotros estamos esperando el resultado porque ellos le van a asignar una puntuación a cada uno de estos elementos y a partir de ellos, lo que yo te decía, ¿no? Nosotros según la pobreza monetaria teníamos, era un 26,9%. Y bueno, a través de estos índices queremos ver si realmente estos indicadores aumentan, cuánto aumentan y cuál va a ser la intensidad, porque vamos a poder ver, por ejemplo, lo que te decía, algo muy importante como el saneamiento. El saneamiento, si ven hay un gráfico ahí, sí, el saneamiento tiene niveles muy altos, pero básicamente por los tanques sépticos, digamos. Sí. Nosotros tenemos estudios que están también ahí respaldados por el Banco Mundial en el 2018. Por ejemplo, en Asunción, solamente el 33% de la ciudad tiene cobertura en alcantarillado. O sea, sí, tenemos acceso a agua, pero la calidad de esa agua es una de las principales, los principales elementos para que, no sé, estemos enfermos y no tengamos en cierta manera ya una salud preventiva, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí podemos ver, por ejemplo, cuántos hogares, eso también es importante, y estos indicadores en general no son medidos de manera unitaria, sino más bien buscan la unidad familiar, porque si no también se genera mucha disparidad en los índices, Sí. ¿verdad? Sino acá se busca, por ejemplo, la carencia de un elemento, eso repercutido en el hogar. Y si bien estos indicadores que nosotros ahí queremos presentar, por ejemplo, podemos ir viendo en la encuesta de hogares permanentes salía que el promedio de años de estudios de la población de 10 años o más subió en los últimos años de 8,2 años a 9 años. Nosotros vamos a poder tener, vamos a poder contar, por ejemplo, con aquella población que tiene menores años de estudio. Sí. Y ahí vemos otra vez cuánto incide el estudio para que una persona pueda tener y acceder a un trabajo digno, para que pueda tener un trabajo formal. Y cuánto incide en cierta manera en el estudio, porque cuando hablamos de nuevo, sobre todo de niños y adolescentes, ¿no es cierto?, que creo que debe ser una preocupación primordial de todos, es una hipoteca muy grande el elemento del estudio. Y acá tenemos que recordar, Susana, lo que ha sido también el impacto de la pandemia. Sí. Los colegios privados han tenido enormes dificultades en poder, en cierta manera, adaptarse a una enseñanza virtual. Y bueno, acá también queremos ver el impacto de eso, no solamente desde el punto de vista de años de estudio, sino también en la calidad después de ese estudio. Sí, totalmente. Totalmente, esto por supuesto va a seguir arrojando sus resultados, en algunos casos quizá positivos, en otros negativos, pero estaba viendo ahí también una placa interesante sobre el aporte jubilatorio. Vemos que hay un descenso en el 2020 y
¿Y a qué se debe ese descenso, o por lo menos qué creen que podría haber causado ese descenso? ¿Los despidos que se fueron realizando desde el año pasado, o qué pudo haber producido eso, Alfredo? Y, y verdaderamente ahí no tenemos todavía un análisis, digamos así, certero sobre eso. Sí, Lo que sí claramente nosotros lo que podemos ver es que los aportantes, digamos, del sistema de jubilación, nosotros sabemos que sí tuvo un descenso, digamos, en cierta manera porque hubo muchísimos despidos sobre todo, ¿verdad? Hay todavía muchísima gente que está con este tema de la suspensión, pero hubieron también muchísimos, entre comillas, despidos incesantes y eso ha sido, digamos, un elemento muy importante que ha afectado sobre todo en las empresas de mediana, las MIPYME, las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? claro. Y acá también, bueno, este es un elemento, digamos así, para nosotros muy importante porque la jubilación en cierta manera te permite también una cierta seguridad en tu porvenir, digamos, Sí. de que todo lo que has realizado y trabajado llega un momento en la edad donde las fuerzas disminuyen, donde las capacidades quizás son menores, bueno, uno puede en cierta manera también gozar de lo que ha sido el fruto de su trabajo y de sus ahorros. O sea, eso repercute en el bienestar, digamos, y en la dignidad de las personas. Y esto Sí. va a ser también un índice muy importante para ver, de nuevo, hay muchísima gente que trabaja informalmente, ¿no es cierto? Que tiene, digamos así, su trabajo, puede cubrir los ingresos, puede ganar incluso muy bien, pero quizás no le interesa por educación o porque no ve como un valor el aporte jubilatorio. Y bueno, hoy no le es un valor, digamos así, añadido, pero Sí. a la larga cuando llega a la edad, digamos, donde las fuerzas son menores, como decía, Sí. creo que ahí repercute en un valor importante, digamos. Sí. Qué Y estos son importante. los indicadores que para nosotros es como que la educación y, como yo decía, la sociedad debe ser consciente porque no solamente va a ser la medida para las políticas públicas, sino creo que también nosotros como sociedad darnos cuenta de los puntos que nosotros tenemos que atacar porque son los que nos repercuten directamente a nosotros. Sí, totalmente, Alfredo, de acuerdo contigo en ese análisis que estabas haciendo, porque quizás ahora no pensemos mucho cuando tengamos 70 años más o menos, pero es importante sentarnos a pensar un poquitito. Quizás esa jubilación no sea un monto importante, pero ayuda a cubrir de repente pequeños gastos de salud, los famosos remedios que ya, famoso con la tercera edad, uno ya tiene enfermedades de base, así que es importante, siendo jóvenes o quizás adultos jóvenes, que pensemos un poquitito en lo que podría ser nuestra jubilación un poco más adelante. Alfredo, muchísimas gracias por estos detalles.